Después oramos para pedirle a Dios que nos ayude. Éxodo 15:25, el papel que juegan las pruebas en el creyente. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Nuevamente te damos por tu palabra, por estar reunidos en este lugar. Queremos rogarte en especial, Señor, en esta noche por las personas que están padeciendo a causa, Señor, de la guerra que hay en Ucrania. Tú sabes, Señor, el padecimiento de cada uno de los hermanos en Cristo que allí habitan, Señor, niños, mujeres y todos los siervos tuyos, Señor, que están ahí, pero también la gente que no te conoce y que gracias a esta guerra te está conociendo, bendito Dios, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Y también tú eres quien se glorifica en medio de todo, Señor bendito. Queremos rogarte, independientemente, Señor, del punto de vista político de cada persona, queremos rogarte, Señor, para que estas autoridades de ambos países, Señor, se pacifiquen y puedan vivir los habitantes de estos países quieta y reposadamente, como tu palabra dice, bendito Dios. Oramos, Señor, para que todo esto, Señor, produzca un fuerte avivamiento, Señor, en las iglesias que ahí habitan, pero también en las iglesias de todo el mundo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos en las pruebas que nosotros tenemos acá de este lado. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. Este pasaje viene a salir como un muro alto, como un muro fuerte, como un lugar en donde después de un largo caminar, el pueblo de Israel se topa en ese lugar. Un muro que parece impenetrable, que parece algo malo para el pueblo de Israel, algo que no les va a beneficiar en nada. Pero detrás de ese muro hay algo que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Todo lo que había venido viviendo el pueblo de Israel, los milagros que Dios hizo ahí en Egipto, cómo fue que Dios, por medio de un hombre, es decir, Moisés, hizo tantos milagros, hizo prodigios, dejó caer todas las plagas que ofendían a los dioses de Egipto. Después de todo ese beneficio que Dios había tenido para con el pueblo de Israel, una vez que cruzaron el Mar Rojo, todavía ese otro milagro que también vimos la vez pasada, que Dios abrió el Mar Rojo, lo dividió y por ahí pasó por en medio el pueblo de Israel. Y los egipcios también quisieron pasar por en medio, pero luego que salió el pueblo de Israel al otro lado del mar, una vez que cada uno de los miembros del pueblo de Israel salieron, el mar se los tragó, porque Dios quitó ese viento que hacía que las aguas del mar Rojo, se hicieran como muros transparentes de agua por donde pasaban animales marinos, ¿verdad?
pero el pueblo de Israel pasó en seco por ahí. Un milagro grande que Dios hizo. El pueblo de Israel vio caer al ejército de Egipto, al ejército más poderoso en todo el mundo. Lo vio caer enfrente de ellos ahí. Fue algo impresionante, algo que no tenía precedentes, nunca había pasado algo así en la tierra, ¿verdad? Había venido un diluvio, ¿verdad? Dios había rescatado a la humanidad por medio de la familia de Noé y a los animales, pero algo así, con el fin de salvar un pueblo, nunca había pasado. Y pasó, fue un milagro que Dios le dio a al pueblo de Israel. Y una vez que salieron de ahí del Mar Rojo, tomaron un rumbo por un desierto. Tuvieron que irse por ahí porque si se iban por otro lado, iban a encontrarse con tribus, ¿verdad? Con guerreros, con milicia que los iba a atacar. Todos ellos traían armas, dice aquí la palabra. Estaban armados, estaban preparados para la guerra en un sentido, ¿verdad? Para defenderse, pero no estaban preparados para tener una victoria en una guerra, así como guerreros. Por supuesto que Dios los hubiera podido ayudar, pero no era el plan de Dios. Entonces Dios les indicó que pasaran por el desierto, que un desierto que se llamaba el desierto de Shur. Pasaron por ahí, camino de 3 días. Y llegaron después de 3 días sin haber conseguido agua porque era un desierto. Llegaron a este lugar donde ahorita leíamos el versículo. Si ven ahí en sus Biblias, el encabezado de este pasaje dice el agua amarga de Mara. Y ese lugar precisamente le nombraron Mara porque Mara significa amargo. Y era amargo, se llamaba así porque el agua de ahí estaba amarga, salitrosa, pesada, salada, contaminada, lo que ustedes quieran, pero no se podía beber esa agua. Entonces, vemos al pueblo de Israel saliendo de un milagro y dirigiéndose hacia una prueba muy difícil, una dificultad. Y esto es lo que quisiera que viéramos el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juegan las pruebas en nosotros? Porque el pueblo de Israel, aquí en este pasaje, vemos cómo cruza un desierto durante 3 días. O sea, estas pruebas son un camino que Dios decidió trazar hacia sus bendiciones. No es que Dios quiera maltratarnos, ¿verdad? No es que Dios quiera vernos sufrir. No es en ninguna manera eso. Precisamente por eso se llaman pruebas, porque es para probar tu fe. Son cosas que nosotros en muchas ocasiones consideramos malas, nos hacen sufrir, nos hacen sentir dolor, ¿verdad? Emocional, nos hacen sentirnos angustiados, pero todo tiene un propósito. Dios trazó ese camino de las pruebas porque ese camino lleva hacia una bendición, hacia las bendiciones que Dios quiere darte. Ahora, no es como si nosotros quisiéramos subir una montaña, ¿verdad? Para decir, una vez que llegue a la cima, ahí es donde voy a tener mi premio. No es algo así, sino más bien es que tú pasas por ese camino de pruebas porque Dios quiere ver tu fe. Por eso se llama una prueba, porque Dios te está probando. Y en ese momento, en ese momento Dios los estaba probando a ellos. Dice ahí en el versículo 25 que leíamos ahorita, dice que les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios los probó.
probó la fe de ellos. Obviamente vemos que, vamos a ver que no pasaron la prueba. Bueno, ya cometí spoiler, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que pasa aquí, ¿verdad? No pasaron esa prueba y ahorita vamos a ver cómo fue que no la pasaron. Esa prueba, esas pruebas son el camino, eso es lo primero que vamos a ver, que son el camino hacia las bendiciones de Dios. Y ese camino, obviamente, como es un camino de pruebas, no es nada fácil. Es un camino muy difícil. Es un camino que te cuesta lágrimas. Es un camino que te hace sufrir, te hace ver tu carencia, como en el caso del pueblo de Israel, que pasaron por el desierto durante 3 días. Dice ahí en el versículo 22, si estamos situados ahí en Éxodo 15, 22, dice que salieron del desierto, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, ese camino es un camino de carencias, es un camino incluso de peligro, de riesgo. En ocasiones, para algunas personas, es de estar al borde de la muerte incluso. Pero Dios siempre va a acudir en la ayuda de sus hijos, por lo cual no debemos temer. Y por lo tanto, aunque sea un camino difícil, un camino desierto, un camino de abandono, ¿verdad? Porque parecía que estaban abandonados, o al menos así se sentían. Porque aun cuando era un pueblo grande, aun cuando era un pueblo de muchas personas que atravesaron el desierto, niños, mujeres, jóvenes, ancianos, varones, todas esas personas que estaban atravesando ese desierto, pues entre ellos se sentían acompañados, pero se sentían abandonados porque durante esos 3 días vieron el riesgo de morir, porque si nosotros quisiera que nos situáramos en el lugar de ellos, al ir caminando por el desierto, ¿verdad? Todo un pueblo, y vamos al primer día y decimos, tal vez en la noche o cuando se vaya acabando el día encontremos agua. Pues no hay agua, dormimos con sed y luego en la noche, en la mañana despertamos, ¿verdad? Nos dormimos en la noche con mucho frío, buscamos la manera de cubrirnos, de estar acurrucados unos con otros. Y una vez que sale el sol en la mañana, salimos con la esperanza de encontrar agua al segundo día. Resulta que viene el sol fuerte de mediodía en el desierto, ya se empieza a sentir la deshidratación, ya se empieza a sentir, a algunos les duele la cabeza, tienen hambre, otros, pues llegó el mediodía, llegó la tarde y no encontraron agua. Pasó el segundo día igual. ¿Qué es lo que puede pensar una persona estando en esa situación? Porque ninguna de las personas que estaban ahí conocía el futuro, ni siquiera Moisés, que era un profeta. Ni siquiera a Moisés se le había revelado qué era lo que iba a pasar. Ni siquiera a Moisés se le había revelado si al tercer día iban a encontrar agua o no. Entonces, si nos ponemos en la situación de ellos, pues lo que podamos aprender es que ese camino es un camino difícil, desierto, pero también de incertidumbre, porque no sabes qué es lo que va a pasar, y ahí es donde entra nuestra fe, porque también una vez que pasaron los 3 días de camino de desierto, llegaron a ese lugar llamado Mara. Yo me quiero imaginar un lugar así como con un lago de mediano tamaño, ¿verdad? En donde al llegar y ver el agua, hubo una emoción en ellos, en su corazón,
yo estoy seguro que no sabían que esas aguas no se podían beber, o tal vez sí lo sabían, no lo sé, pero yo estoy suponiendo que no sabían. Entonces, me imagino sobre todo a los niños, ¿verdad? A los niños emocionados yendo ahí a la orilla y queriendo probar esa agua. Y al momento de probarla, escupiéndola, porque es agua que sabe fea, es agua que es salitrosa, terrosa, amarga, tibia, caliente. Entonces, me imagino a ellos con una desilusión o con una decepción. Y ahí es donde Dios usa esas pruebas para desafiar tu fe. Porque no es solamente pasar por la prueba, sino que hay un propósito. No es solamente el camino difícil para que luego al final conozcas la bendición que Dios te tiene, sino que esa prueba tiene un propósito. El propósito es desafiar tu fe. Dios quiere desafiar tu fe. Como a ellos, el pueblo de Israel, Dios quería desafiar su fe. Porque si ustedes, junto conmigo, nos situamos en ese lugar, vemos que esas aguas en el versículo 23 no se podían beber. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es un desafío porque si viste que ya estaba la bendición ahí ante tus ojos, no sabías qué era, pero tú la viste y dices, al fin ya se terminó este desierto, ¿verdad? Ya viene la luz, pero resulta que esa luz que tú pensabas que era una luz, o esa agua que pensabas que era agua, resulta que no era nada. Resulta que no la puedes disfrutar. Entonces ahí es donde se desafía tu fe, donde Dios desafía tu fe. Porque en la carne podemos pensar muchas cosas y eso precisamente nos lleva a otra cosa. Una vez que Dios desafía tu fe, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios desafía nuestra fe? ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo que hago yo en mi caso cuando una persona me desafía? A mí me molesta que se me desafíen, que me pongan a prueba. Siempre me ha molestado que alguien quiera que yo haga algo para demostrar que sí sé o para demostrar que sí puedo. Entonces cuando alguien me dice, a ver, hazlo, a ver, o sea, a mí eso como que me molesta, o sea, digo, no, o sea, no lo voy a hacer para que tú veas que puedo, o sea, a mí no me interesa demostrarte si puedo o no puedo, ni siquiera me interesa demostrarme a mí mismo si puedo o no puedo, o sea, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero en mi caso, así, entonces así es, ¿verdad? Pero me imagino yo así a un papá, ¿verdad? Desafiando a un niño y el niño haciendo un berrinche porque están desafiándolo, ¿verdad? Porque le están poniendo una prueba, por ejemplo, de una adivinanza y si el niño no la adivina, no le dan el dulce, pues el niño se pone a hacer un berrinche, ¿verdad? Pero no sabe que el papá como quiera le va a dar el dulce, ¿verdad? En lugar de que el niño diga, mi papá como quiera es bueno, él como quiera me lo va a dar, ¿verdad? Y que no se enoje, ¿no? El niño sabe que no adivinó la adivinanza y hace un berrinche. Entonces, lo que quiero ilustrar sencillamente es que cuando Dios desafía nuestra fe, a veces reaccionamos mal. Es decir, es la prueba por la que estamos pasando, desafía nuestra fe. En el caso de ellos, era llevarlos a un lugar donde ellos creían que ya estaba solucionado el problema. Entonces eso desafió completamente su fe, porque si ellos pensaban que ya se había acabado los 3 días de desierto, estaban totalmente equivocados. Y si ya durante 3 días se sintieron derrotados y hubo un momento de una luz pequeña de gloria diciendo, tal vez con esto podamos salir adelante, en el momento que vieron que eso no servía para nada, esa agua, pues ya quedaron totalmente desmoralizados. O sea, pues sí, y ahí viene la consecuencia. ¿Qué es lo que hacen
¿qué es lo que hace el pueblo? Comete un grave error. Y ahí es donde empiezan los obstáculos en las pruebas. El obstáculo de la murmuración siempre se va a presentar. Dijimos ahorita que nos debemos imaginar como un camino, ¿verdad? Las pruebas. Un camino de 3 días de desierto. Vamos caminando por ahí. Obviamente, pues hay muchos desafíos, muchas cosas, ¿no?, que se presentan. Fieras que salen, frío en la noche, sed en el día, abandono, etcétera. Pero también hay obstáculos que se presentan, y uno de los obstáculos en las pruebas que hay en nuestra vida es el de la murmuración. El pueblo de Dios murmuró, dice ahí en el versículo 24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés. O sea, lo hicieron responsable, precisamente porque él los había sacado de Egipto. Pero no había sido él, había sido Dios. Ellos todavía no entendían eso. Habían visto que Dios hizo todas las maravillas, pero responsabilizaban a Moisés. Y de la misma manera que estaban responsabilizando a Moisés, también entonces estaban responsabilizando a Dios. Entonces murmuraron contra Moisés. ¿De qué manera murmuraron? Haciendo una pregunta, ¿qué vamos a beber? ¿Nos vamos a morir? Esa pregunta no la hicieron, nos vamos a morir, pero esa actitud tenían. Vamos a morir, ¿qué vamos a hacer aquí? Y murmuraron contra Moisés. Solo Dios sabe qué tanto dijeron, qué tantas maldiciones le echaron, ¿verdad?, a Moisés. Y ese es un obstáculo que puede alargar el trayecto de nuestras pruebas. El hecho de que nosotros nos quejemos de las pruebas, culpemos a Dios como si Él tuviera la culpa de lo que nos está pasando, y le digamos a Dios, ¿por qué a mí? Empezamos como a reprocharle o reclamarle, ¿no? ¿Dónde estás? Algo que me viene a mi mente ahorita es, entonces, ¿de qué sirve que me esté esforzando por leer la Biblia, que me esté esforzando por ir a la iglesia, que me esté esforzando por orar? ¿De qué me sirve todo eso si las cosas siguen igual? Pero es que estás en esos 3 días de desierto, en los que no debes dejar de orar, de estar con Dios, porque sabiendo que Dios está contigo. Entonces no tropieces en ese pecado de la murmuración, porque eso puede alargar tu prueba. Antes debemos hacer algo, algo que hizo Moisés, ¿verdad? Que vemos ahí que está en el versículo 25. El ir por un camino de esas pruebas, dentro de ese camino hay un sendero de clamor. Y ese sendero es correcto. Dice ahí el 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Bueno, entonces, una vez que estamos nosotros en las pruebas, ¿qué es lo que debemos hacer? Clamar. Clamar. ¿Qué es clamar? Simplemente orar, pero de una manera profunda, de una manera en la que tú derramas tu corazón con Dios. No importa si en ese momento derramas lágrimas, no importa si en ese momento estás de rodillas en el piso, no importa si estás, porque nadie te está viendo, el único que te está viendo es Dios. Entonces, eso se vale, o sea, que tú clames a Dios, que tú ores de esa manera profunda, que te metas en la oración de esa manera, de tal modo que Dios vea tu clamor, tu sufrimiento por medio de ese clamor. Cuando nosotros
vemos a nuestros hijos llorar, nos duele. A veces cuando vemos a los hijos de otros, ¿verdad? Decimos, ay, huerco chiflado, ya que se calle. Pero cuando vemos a nuestros propios hijos, nos duele. En nuestros hijos no decimos huerco chiflado, ¿verdad? Sino que vemos qué le pasa. Y yo hasta hace poco entendí que los niños que lloran mucho no son huercos chiflados, simplemente no saben nada, o sea, simplemente ellos lloran o gritan y lo hacen porque ni siquiera son conscientes de ello. Es una manera de expresarse porque no lo pueden hacer de otra manera, ¿verdad? Balbucean algunas palabras, a lo mejor ya caminan, ya andan por ahí. Y la vez pasada estaba viendo yo un niño así, ¿verdad? Bien tremendillo que se veía el niño. Y corre por todos lados y haciendo travesuras y embarrando de dulce las sillas. Y lo veía y lo observaba. Y el niño de repente gritaba, ¡ay! Y gritaba. Pero así de que el oído, ¿verdad?, te lo fastidia. Pero yo solamente lo observaba y decía, él mañana ni siquiera se va a acordar de eso que está haciendo ahorita. Y menos cuando crezca. O sea, está en una edad en la que no tiene conciencia de las cosas. Entonces ni se va a acordar de esto que está pasando. Y como que comprendí un poco, ¿verdad?, el llanto de los niños, que antes a mí honestamente me fastidiaba, ¿verdad? Y ahora como que ya lo comprendo más. Y digo, se me hace que así nos ve Dios. Se me hace que Dios me compartió un poco de su punto de vista, de cómo nos ve Dios, ¿verdad? Dios no nos ve así como que, ay, otra vez ya vas a venir a llorar aquí, hombre. No, o sea, eso es lo que quiero ilustrar. Sino que Dios sabe lo que tú necesitas, sabe tu necesidad, la conoce perfectamente y mejor que nosotros mismos. Y cuando tú vas a Él, en lugar de echarte fuera, en lugar de fastidiarse de ti, de que todos los días vas y le lloras, o todos los días vas y le das la queja, ¿verdad?, que hiere tu corazón. No, Él no te ve así. Al contrario, Él quiere que vayas. Él quiere que estés en oración. Él quiere que convivas con tus hermanos. Él quiere que te metas en su palabra, que tengas comunión con Él. Entonces, a eso te debe llevar la prueba. Yo pienso que una prueba es simplemente para que tú aprendas a estar en comunión con Dios. Porque en ocasiones que está todo muy bien en nuestra vida, económicamente, en nuestra familia, todo está bien y hasta se nos olvida Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando todo va difícil, mal? Cuando hay una prueba, pues volteas a ver a Dios y hasta clamas, ¿verdad? Entonces, una vez que tú entiendes que el propósito es que tú te acerques a Dios, que el propósito es que tú conozcas a Dios más de lo que ya lo conoces, entonces ahí es donde empiezas a ver esa bendición, ¿verdad? Pero estas pruebas precisamente, estas pruebas no nos permiten ver lo que viene más allá. Son como un velo, como si fuera un manto, un velo, ¿verdad? Cuando dicen que algo que van ¿cómo dicen? Develar, revelar. Cuando dicen que van a revelar algo, significa que van a quitar un velo para que tú puedas ver lo que hay debajo o detrás de ese velo. Entonces, esas pruebas son como un velo también. Porque aunque no podemos ver el futuro, como el pueblo de Israel no podía ver el futuro, pero mucho menos podían verlo con todo eso que estaban pasando. No podían ellos imaginarse que venía un milagro a la vuelta de la esquina y murmuraron, tropezaron en la murmuración. Pudieron haberse esperado tantito más. Pudieron haberle dicho a Moisés, Moisés, ayúdanos, clama a Dios, dile algo para que nos dé agua. Si nos sacó de Egipto,
si hizo que las aguas del río Nilo se hicieran sangre, ¿por qué no va a poder hacer algo? O sea, eso era lo que Dios esperaba, porque precisamente por eso dice aquí que Dios probó la fe de ellos. Dios quería ver algo así, pero el único que pasó esa prueba fue Moisés. Fue el único que clamó a Dios, fue el único que sabía que Dios tenía la solución, pero ese velo de las pruebas no permite ver el milagro, lo cubre completamente y no te permite que lo veas. Por eso, en lugar de poner nuestros ojos en las pruebas, en quien debemos poner nuestros ojos es en el Señor. Las aguas fueron transformadas, vemos en el versículo 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. O sea, ya podían tomar de esa agua. Ya no eran aguas amargas. Ya era agua potable, agua que podían utilizar. Vemos entonces que esas aguas fueron transformadas milagrosamente. Fue un milagro. Por un árbol que echaron ahí. O sea, qué interesante, ¿verdad? O sea, no era ninguna cuestión científica que como si Dios le estuviera enseñando, mira, este árbol es un árbol que se llama así de esta manera y su nombre científico es tal y tiene una sustancia que al momento de echarlo ahí se van a limpiar las aguas. No, era un milagro lo que estaba pasando. Simplemente Dios le dijo, corten ese árbol y métanlo ahí, échenlo en el agua. Y Moisés lo hizo. ¿Qué significa? Que Moisés le creyó a Dios. Porque a veces Dios nos pide que hagamos cosas que nos parecen absurdas, como eso de echar un árbol en el agua. Pero detrás de eso hay una bendición que Dios quiere darte. Y vemos que esas aguas fueron transformadas milagrosamente. Ese milagro ellos no lo podían ver por las pruebas. Ese velo también cubre toda expectativa de victoria. Es decir, te hunde en un pesimismo terrible. El velo que no te permite ver una expectativa de victoria, no te permite ver que dentro de 3 días, que pueden ser 3 años, que pueden ser 3 meses, que pueden ser 30 años, no sé, X cantidad de tiempo, no te permiten ver que terminando ese periodo de tiempo hay victoria para ti, que Dios te la va a dar. Esa expectativa de victoria, las pruebas completamente la cubren, completamente la dejan sin que la puedas ver. Entonces, pensamos que cometemos el error de pensar que no hay bendición fuera de lo que ven nuestros ojos. Y eso es un grave error, porque el pueblo de Israel llegó a ese lugar después de un largo camino de desierto, 3 días, vieron las aguas de Mara y pensaban que era la solución a su problema. O sea, encasillaron a Dios o el poder de Dios en lo que ellos pensaban que podía ocurrir. Dijeron, aquí está la solución, pero es agua amarga. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a morir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a beber? O sea, se encerraron completamente en ese pensamiento de que solamente la única solución que hubiera resuelto su problema era si esas aguas no hubieran estado amargas. Entonces ellos se enfocaron nada más en esa solución. Y así sucede, ¿no? Cuando nosotros estamos en una prueba o queremos conseguir algo y pensamos que solamente a través de un medio, una persona, ya sea una empresa, ya sea lo que sea, pensamos que nada más a través de eso es que nosotros podemos obtener ese beneficio que esperamos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Una vez yo estaba queriendo, hace ya
como 15 años, estaba yo queriendo ahorrar dinero para un CD, para, para grabar un CD. Pues es caro, ¿verdad? Grabar un CD. Y estaba ya juntando mis cantos y dije, ya los tenía grabados en un cassette y junté algo de dinero, pedí un préstamo ahí en el trabajo. Y total que Gabriel se enfermó en aquella ocasión. Tuvimos que gastar el dinero en medicamentos, en doctores, etcétera. Gracias a Dios salimos adelante, pero no pude hacer mi CD. Y dije, bueno, es que es muy difícil porque pues ahorita ya con familia, ¿verdad? Tengo responsabilidades. Voy a esperar en Dios. Luego se presentó un concurso un concurso de canto en el que quien ganara podía tener una grabación de un CD. Yo dije, mira, qué bien. Era una empresa cristiana, una disquera cristiana. Pues entré. Pues no me gané la producción, saqué el tercer lugar, pero el director dijo, no hombre, no te preocupes, dice, vamos a ver la manera de grabar tu CD, tráete tus canciones. Pues yo bien emocionado, empecé a meterme ahí y todo. Duré un buen tiempo ahí trabajando con ellos, haciendo otras cosas, ¿verdad? Vendiendo discos y cosas. Viajaba a Piedras Negras y a varios lugares así cerca, ¿verdad? Donde íbamos a promover ministerios musicales y todo. Y total que yo estaba esperando que de ahí viniera esa bendición. Y pasó el tiempo y nunca se hacía y nunca se hacía y nunca se hacía. Pero yo decía, es que si no es a través de esta casa disquera, pues ¿a través de qué entonces? Porque yo no conozco a nadie más, porque yo creo que es a través de ellos. Así estaba yo encerrado en eso. Pues total que no se hizo nada con ellos. Pasaron algunos años, conocí a un hermano por medio del internet, un hermano colombiano que andaba buscando compositores aquí en Monterrey. Él vivió por aquí un tiempo para sus producciones musicales porque su esposa es cantante, sus hijos también. Y yo le di unas composiciones y me dijo, vamos a ver la manera de pagarte tus composiciones. Y la manera en la que me lo pagó fue con un CD. Un CD que costó cara la producción, o sea, la grabación, fui a un estudio, fue grabada a Guadalajara y todo. Entonces, fue cuando yo me lamenté y hasta lloré, arrepentido de haber pensado que solamente a través de una persona o de una empresa Dios podía bendecirme. O sea, cometí ese error y ese es el error que nosotros no debemos cometer. Pensar que solamente a través de una persona o de una circunstancia o de una cosa Dios nos puede bendecir. O sea, Dios es soberano, Él tiene la potestad sobre todo y entonces no debemos nosotros encerrar en nuestra mente, en la casilla de nuestra mente, el poder de Dios porque es infinito. Él puede usar a quien quiera, la empresa que quiera, lo que quiera, te puede usar a ti, puede usar a quien Él quiera. Entonces, una vez que comprendemos esto, es cuando ahora sí viene el milagro de Dios, ¿verdad? Vemos aquí que cometieron ese error y ese velo también vemos que Dios tenía preparado algo también muy hermoso ahí en el versículo 26, que no quiero que se me pase decir. En el versículo 26 dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, Dios les dio su palabra, sus leyes, y les dio una promesa. Siempre acompañado de las promesas de Dios están los estatutos de Dios o la ley de Dios o sus mandamientos. Siempre. Por ejemplo, el primer mandamiento con promesa es que honremos a nuestros padres para que seamos de larga vida. ¿Cuál es la promesa? Que seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es el mandamiento? Que honremos a nuestros padres. Entonces,
vemos aquí que Dios les iba a dar una promesa y les iba a dar su palabra, sus leyes que ellos no tenían. Era la primera vez que ellos estaban recibiendo la preciosa ley de Dios y las grandísimas promesas de Dios. Era la primera vez que el pueblo de Israel, el que había estado en Egipto, estaba recibiendo eso, porque quienes lo habían recibido antes de ellos eran los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos. Pero ya los descendientes de ellos, todos esos 430 años que estuvieron ahí en Egipto, estaban olvidados completamente de Dios. No habían recibido nunca algo de Dios así, de esa magnitud, de eso tan maravilloso, su palabra y sus promesas que Dios iba a cumplir. Dios los iba a proteger de toda enfermedad, de la angustia, de todo temor. Dios los iba a proteger. Entonces, esas pruebas o ese enfoque que ellos tenían en las pruebas no los iba a permitir ver esas promesas de Dios. Que eso no nos pase a nosotros. Que la prueba no te haga olvidarte de que Dios te dio promesas que va a cumplir en su momento. En su momento Dios te va a cumplir esas promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas que están ahí en su palabra. Dios las va a cumplir, aunque no las veas ahorita, ni las veas cercanas, aunque te parezca imposible. Nosotros juzgamos según nuestros ojos, pero Dios no juzga así. Dios juzga según su poder. Dios juzga según su punto de vista divino, infinito, eterno. Nosotros vemos a dos personas y decimos, uno tirado en el piso, ¿cómo se dice? Pues todo lleno de orines, ¿verdad? De alcohol, de drogas, en una esquina. Y vemos a una persona que se ve decente, bien vestida, y si los vemos decimos, pues yo creo que tiene más probabilidades de salvarse esta persona, ¿verdad? Porque como que está más cerca de Dios, ¿verdad? No es tan pecador como este que está tirado acá. Eso es lo que piensa la mente. Pero Dios no piensa así. O sea, Dios dice, yo tengo el poder para salvarlos a cualquiera de los dos. Y normalmente el que se viene salvando siempre es el que está hundido, el que está en lo más hondo del pecado. Que el que piensa que está limpio, que no le debe nada a nadie, que hace bien a todo mundo, ese es muy difícil que se acerque a Dios. Ese sí es más imposible que se acerque a Dios. Entonces, pero nosotros juzgamos según las apariencias. Entonces nosotros no debemos juzgar así las promesas de Dios. Si vemos que todo está en oscuridad, en tinieblas, no vemos la salida, vemos muchos obstáculos, no debemos nosotros poner nuestros ojos en todo eso. No debemos juzgar según las apariencias, ni decir, es muy difícil que Dios cumpla esa promesa en mí, porque mira cómo está mi vida, mira cómo está esto, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? No lo entiendo. Pues nunca lo vamos a entender, pero Dios lo va a hacer. Son las promesas que Dios tiene para nosotros y Él las va a cumplir. Por último, hermanos, las pruebas nos preparan para recibir la mayor de las bendiciones, el más grande de los milagros, hermanos, que es al Señor Jesús. Vemos aquí algo muy hermoso que está representando al Señor Jesucristo, un árbol, en el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Se solucionó el problema completamente. Hubo un milagro. ¿Quién fue el causante de ese milagro? Pues fue el Señor Jesús. Es decir, ese árbol que representaba al Señor Jesús. ¿De qué manera lo representaba? El árbol de la vida. Él es el árbol de la vida, el Señor Jesús. Él es el único que puede proporcionarnos vida. Él es la vid verdadera en quien, si nosotros estamos en Él, vamos a obtener vida en abundancia. Separados de Él, nada podemos hacer. Él es el árbol que nos da vida. Pero este árbol de vida, hermanos,
este Señor Jesús que vino al mundo tuvo que ser cortado para poder hacer el milagro de nuestra salvación. Tuvo que ser cortado, dice ahí en Isaías 53:8. Si quieren, vamos. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjense, vemos aquí la misma situación. El pueblo de Israel en rebelión con Dios, murmurando contra Moisés, por lo tanto estaba también murmurando contra el Señor, contra Dios. Aún en esa rebelión, en lugar de que Dios los dejara morir, ¿qué fue lo que hizo? Les dio la salvación, les salvó la vida, les dio el milagro de la salvación. Cortaron un árbol, es decir, ese árbol tuvo que morir. ¿Qué es lo que pasa con un árbol cuando lo cortas? Pues se muere, porque la raíz se queda ahí. Así pasó con el Señor Jesús. Fue cortado de la tierra de los vivientes para poder darnos ese milagro del agua de vida que ahora brota en nosotros para la eternidad. Para que tuviéramos el Espíritu Santo y su palabra brotando en nosotros durante toda la eternidad. Entonces, esa es la mayor de las bendiciones. El Señor Jesús también es la fuente de todas las bendiciones. Todas las bendiciones que puedas esperar de Dios provienen del Señor Jesús. Y gracias a Él, y gracias a que fue cortado de la tierra de los vivientes, aunque luego resucitó. También, ¿verdad? No se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz clavado, sino que resucitó. Y así, de esa manera, con este versículo cierro, va a volver con gran poder. Primera de Pedro 1:7. Porque precisamente Primera de Pedro 1:7 nos dice todo lo que hablamos, que está implícito en este pasaje de Éxodo capítulo 15. Pero en este versículo, o en este pasaje de Pedro, de Primera de Pedro, está explícito, claro, como el agua. Primera de Pedro 1:7. Dice así: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Tu fe, como ya dijimos, está siendo probada, pero es con un propósito. Es para que esa fe sea hallada en alabanza, honra y gloria, es decir, para que sea una fe genuina, para que sea una fe digna de ser alabada, no una fe digna de ser reprochada como la poca fe de los discípulos cuando el Señor Jesús les dijo, hombres de poca fe, sino una fe digna de ser alabada por Dios, una fe alabada por Dios, no por el hombre, sino por Dios. La alabanza que no proviene de los hombres, esa es la alabanza que cuenta, la de Dios, cuando Dios reconoce tu fe. Entonces, una vez que tú pasas esa prueba, viene la manifestación del Señor Jesús. El Señor Jesús va a venir. Vamos a seguir en pruebas todavía. Vamos a pasar unas. Tal vez terminemos esos 3 días de prueba y estar en el desierto. Veamos unas aguas amargas y digamos, ya no quiero que pase lo que me pasó la otra vez. Voy a confiar en Dios. Entonces Dios convierte esas aguas en aguas dulces que puedas tú tomar. Pero luego de eso vienen más pruebas más adelante. Pero ahora ya sabes cómo pasarlas. Ya sabes hacia dónde dirigir tu vista, tu fe, tu confianza hacia el Señor Jesús. Entonces, hermanos,
aprendamos del pueblo de Israel, aprendamos de lo que no se debe hacer, en lo que se equivocaron, y aprendamos de lo que sí debemos hacer respecto a lo que hizo Moisés, respecto a lo que Dios espera de nosotros, que confiemos en Él, que sea sometida a prueba nuestra fe, pero que pase esa prueba de fe que Dios espera ver fortalecida. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Sobre todo queremos agradecerte, Señor, por esa fortaleza que nos das por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque Él padeció todas las necesidades, padeció todas las tentaciones. No hay nada, Señor, en lo que Él no nos pueda comprender. Gracias, bendito Dios, porque tú nos comprendes, tú nos permites ir a tu trono de gracia, no nos dejas fuera, no nos rechazas, bendito Dios, sino que nos esperas que vayamos, Señor, contigo a fortalecernos. Gracias, Señor, sabemos que hay un milagro esperándonos detrás de esos 3 días de desierto. Sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, una gran bendición para nosotros. Esas promesas, permítenos verlas con claridad y creerlas, Señor, y que las pruebas no sean ese velo que ciegue nuestros ojos para que no veamos esas maravillosas promesas, bendito Dios. Ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe para agradarte a ti. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.